Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, la aceleración de su centro de masa debe ser igual a cero. Esto implica que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido debe ser igual a cero, lo cual da lugar a dos ecuaciones escalares. Y esta condición se llama condición de equilibrio traslacional del cuerpo rígido. Pero esta no es la única condición que debe cumplir un cuerpo rígido para estar en equilibrio. Debe además asegurarse que el cuerpo rígido no tenga aceleración angular. Esto implica que los momentos que realizan todas las fuerzas respecto a cualquier punto deben ser siempre igual a cero. Esto da lugar a una única ecuación escalar y se llama condición de equilibrio rotacional. Para plantear adecuadamente estas dos condiciones es útil realizar un diagrama de cuerpo aislado donde uno dibuja la forma del cuerpo rígido y las fuerzas las dibuja en el punto donde están aplicadas. Siempre hacemos esto respecto a un sistema de referencia inercial, pero puede ocurrir que nos resulte útil utilizar un conjunto de ejes con una orientación para plantear la sumatoria de fuerzas y no hay ningún problema en cambiar la orientación para plantear la ecuación de momento. No hay inconveniente con esto. Bueno, y si el cuerpo rígido no está en equilibrio, vamos a repasar nuevamente las ecuaciones de movimiento que habíamos visto. La ecuación de movimiento para el centro de masa, que dice que la suma de todas las fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Esta ecuación vectorial da lugar a dos ecuaciones escalares. Y luego tenemos las ecuaciones de momento. Estas son ecuaciones en una sola componente escalar que es en K. Tenemos que los momentos que realizan las fuerzas respecto al centro de masa es igual al momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa, el IC por gamma. El momento que realizan todas las fuerzas respecto a un punto fijo es IQ por gamma. Y el momento que realizan las fuerzas respecto a un punto A cualquiera es esta expresión. Bueno, acá aparece el momento de inercia, el IC o el IQ. El momento de inercia es una medida de la resistencia de un objeto a experimentar cambios en su movimiento de rotación, digamos respecto a un eje. Es un análogo rotacional a la masa. Uno decía, a igual fuerza, cuanto mayor masa, menor va a ser la aceleración. Más nos cuesta acelerar un cuerpo de masa mayor. Bueno, acá pasa algo parecido, a igual torque, a igual momento. Cuanto mayor es el momento de inercia del cuerpo rígido, respecto al eje de rotación, menor va a ser la aceleración angular. O sea, nos da la idea de la dificultad en hacer girar a un cuerpo, ¿sí? Bueno, el momento de inercia depende de la distribución de masa del objeto respecto al eje en cuestión, ¿no? Cuanto más lejos está la masa del eje, mayor es el momento de inercia, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el momento de inercia de un sólido macizo es un medio de mr cuadrado. Ahora, si tenemos un sólido hueco de la misma masa, el momento de inercia, fíjense que es el doble, es mayor, porque la masa está más lejos del eje respecto al cual estamos tomando el momento de inercia. Entonces es más difícil hacer girar al cilindro hueco que al cilindro macizo de igual masa. Fíjense que las unidades de momento de inercia son de masa por una longitud al cuadrado, kilogramos, metros al cuadrado. Acá vemos momentos de inercia de objetos rígidos homogéneos. Homogéneos quiere decir de densidad constante con diferentes geometrías. Y pueden encontrar muchas tablas, ¿sí?, donde aparecen los momentos de inercia respecto a distintos ejes. En general, nosotros no nos vamos a preocupar por el cálculo de los momentos de inercia, ¿sí? Los pueden sacar de tablas. Si yo conozco el IC, momento de inercia de un cuerpo respecto a un eje que pase por el centro de masa, puedo calcular el momento de inercia I respecto a un eje paralelo cualquiera mediante esta expresión, donde I, bueno, es el momento de inercia respecto al eje nuevo que quiero calcular y D es la distancia entre los dos ejes. Esto se llama teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Otra magnitud importante es lo que se llama radio de giro, ¿sí? El radio de giro de un cuerpo de masa m, para el cual el momento de inercia es I, lo definimos de esta manera, sería como la raíz cuadrada de I sobre m, ¿sí? O sea, el K, el radio de giro, es algo que tiene unidades de longitud y representa la distancia al eje a la cual se puede, digamos, concentrar toda la masa del cuerpo y sin variar su momento de inercia. Básicamente se utiliza para cuerpos irregulares, ¿sí?
Uno podría llegar a medir experimentalmente el momento de inercia y mide la masa y a partir de ahí saca el radio de giro. Ahora les voy a sugerir una estrategia o metodología para resolver los problemas de dinámica. Lo primero, lo más importante, es identificar las fuerzas, hacer el diagrama de cuerpo aislado, donde dibujamos la forma del cuerpo rígido y indicamos las fuerzas en su punto de aplicación. Luego planteamos las ecuaciones de movimiento, que son tres. En general vamos a tener la ecuación de movimiento para el centro de masa, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración del centro de masa, que nos da lugar a dos ecuaciones escalares. Y luego una sola ecuación de momento. Puede ser la de que momento respecto del centro de masa es IC por la aceleración angular, o respecto a un punto fijo, que es IQ, por la aceleración angular. Pero una sola de estas ecuaciones, ¿sí? Plantear más de una es como tener información redundante. Pero presten mucha atención en plantear momentos respecto al centro de masa o un punto fijo. Si quieren plantear momentos respecto a otro punto, tengan cuidado que es la otra ecuación, que acá no la puse, que es la de momento respecto a un punto cualquiera, que es más larga y más complicada. Bueno, en general lo que va a ocurrir es que van a plantear estas ecuaciones y van a ver que van a tener más incógnitas que ecuaciones. Bueno, lo que está faltando es plantear ecuaciones de cinemática. Por ejemplo, plantear encontrar una expresión para la aceleración del centro de masa en función de la aceleración angular gamma. En general, así se resuelven los problemas. Podría ocurrir que a veces haya un vínculo que una el cuerpo rígido con algún cuerpo puntual, como puede ser una cuerda con una polea. En ese caso, tal vez sea de utilidad plantear las ecuaciones de movimiento para esos cuerpos puntuales. Bueno, vamos a ver el primer caso de sistema fuera de equilibrio, que es el caso de sistemas en traslación. Cuando un sistema rígido está animado de un movimiento de traslación, todos los puntos tienen el mismo estado de movimiento. Todos tienen la misma velocidad y la misma aceleración, ¿sí? Entonces, en la ecuación de movimiento, la del centro de masa va a ser sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración del centro de masa o de cualquier punto, porque todos tienen la misma aceleración. Ahora, cuando el cuerpo rígido está animado en una traslación, no tiene ningún tipo de movimiento angular. Por lo tanto, omega y gamma van a ser cero. Por lo tanto, lo que podemos plantear es que momento respecto al centro de masa va a ser igual a cero. Pero tengan cuidado con las ecuaciones de momento, ¿sí? Tenemos, esta es la que usamos recién. Ahora, fíjense esta ecuación, momento respecto a un punto fijo igual a IQ por gamma. Bueno, si el sistema está en traslación, no hay ningún punto fijo. Y después, momento respecto a un punto cualquiera, en general no les va a dar cero. Así que tengan cuidado. Bueno, en la vida hay un solo problema de traslación, que es este, ¿sí? Dice, si la caja rectangular homogénea de peso P se le aplica una fuerza F, y si mu es el coeficiente de rozamiento, determine los valores límites de H, tales que hagan deslizar a la caja sin volcarla hacia adelante ni hacia atrás. Bueno, acá el primer paso es identificar las fuerzas, tienen que hacer el rectángulo, ver dónde están aplicadas las fuerzas. La F es fácil, ahí está en H. La fuerza peso, si es una caja homogénea, va a estar en el centro. Y bueno, como está en contacto con el piso, aparecerá la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces acá la primera duda que aparece, ¿dónde está aplicada la normal y la fuerza de rozamiento? Si está apoyada en todo ese piso. Bueno, en este caso, fíjese que lo que me está pidiendo son los valores límites de H, tal que hagan deslizar la caja sin volcarla. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a plantear la situación límite. Vamos a suponer que la caja está por volcar. Si yo aplico la fuerza como está en el dibujo, digamos más bien abajo, la tendencia va a ser a que la caja se vuelque hacia atrás. Cuando está en la situación que está justito por volcarse, lo que va a ocurrir es que va a estar apoyada justo en el punto de atrás y ahí, en ese punto, va a ser el único punto de contacto con el piso y ahí van a estar aplicadas la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. En el otro caso extremo, en el cual la fuerza esté tan alta que tienda a volcar la caja hacia adelante, la situación en la cual está justo por volcarse va a hacer que la caja esté apoyada en el punto de adelante. Entonces, en esa otra situación límite, la normal y la fuerza de rozamiento estarán aplicadas ahí.
En el siguiente ejemplo, vamos a analizar un caso de un cuerpo rígido animado de una rotación en torno a un eje fijo. La polea de la figura tiene un momento de inercia de 5 kilogramos por metro cuadrado y un radio de 0,5 metros. La cuerda que sostiene las masas M1 y M2 no desliza. Determinar la aceleración angular de la polea, la tensión, bueno, me pide varias cosas. Acá puse el resumen de la estrategia que vamos a usar para resolver los problemas. Fíjense que en este caso el centro de masa de la polea, del cuerpo rígido, no va a tener aceleración. La polea gira, pero su centro de masa no se desplaza. Su aceleración es cero. Pero acá hay cuerpos puntuales vinculados al movimiento de la polea, ¿sí? El vínculo es la cuerda, ¿sí? Entonces, en este caso nos va a resultar más útil plantear la segunda ley de Newton para cada uno de estos dos cuerpos puntuales. Bueno, comencemos con el cuerpo puntual M1. Sobre M1 actúan la tensión de la cuerda y el peso. Entonces, tensión 1 menos M1G igual a masa de cuerpo 1 por aceleración del cuerpo 1. Ahora, como la cuerda es inextensible, yo sé que el módulo de la aceleración de cada uno de los cuerpos puntuales va a ser igual y lo llamo A. Y bueno, como esto parte de reposo y M2 tiene una masa mayor que M1, voy a asumir que esto va a girar en sentido horario. Entonces, la aceleración del cuerpo 1 me va a quedar hacia arriba, va a ser A en J. Entonces, la ecuación de movimiento para el cuerpo puntual 1 me queda que T1 menos M1G igual a M1 por A. Luego vamos a analizar el cuerpo M2. Bueno, acá hay que prestar mucha atención en lo siguiente. ¿Se acuerdan que siempre que habían poleas poníamos la misma tensión de los dos lados de la polea? Pero si prestan atención, en los enunciados, allá por la guía 2, decían que la polea era ideal y sin masa. Bueno, ahora la polea va a tener masa y eso va a hacer que la tensión de la cuerda de los dos lados sea distinta, ¿sí? No va a tener el mismo valor. Entonces vamos a tener T2 y M2G, donde T1 va a ser distinta a T2. Igual a M2 por la aceleración del cuerpo 2, ahora el cuerpo 2 va a tener una aceleración que va a ser A en menos J, entonces me queda así. Ahora sí, pasamos a analizar el cuerpo rígido que es la polea. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama del cuerpo aislado, por eso dibujé ahí la polea. Me fijo, ¿qué fuerzas actúan? Ya habíamos visto, están las tensiones de la cuerda que estarán aplicadas en estos dos puntos. Luego está en el campo gravitatorio, por lo tanto aparece la fuerza peso. ¿Dónde está ubicada? Bueno, está ubicada en el centro de masa de la polea, que es el centro geométrico. Y en este mismo punto va a estar aplicada la reacción con el soporte. Ahora, ¿cuál será la dirección con el soporte? Imagínense que es un eje que pasa por medio de la polea. Bueno, puede tener cualquier dirección, pero en este caso en particular, en otros casos no va a ser así, en este caso, fíjense que la aceleración del centro de masa es igual a cero. La ecuación de movimiento para el centro de masa me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración del centro de masa. Entonces, en este caso, la suma de fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido tienen que ser cero. En particular, en el eje X, la suma de fuerzas tiene que ser cero. Esto me hace pensar que la reacción con el soporte no puede tener una componente X, porque sería la única fuerza que tendría una componente en X y no habría ninguna que la compense. Entonces, en este caso en particular, el soporte me va a generar una reacción hacia arriba. Bueno, ahora sí que entiendo las fuerzas, voy a plantear la ecuación de momento. Momento respecto al centro de masa o momento respecto a un punto fijo. Es lo mismo porque el centro de masa es un punto fijo, así que es la misma ecuación. Bueno, me doy cuenta que ni el peso ni la reacción me van a hacer momento. ¿Por qué no hacen momento? Porque están aplicados en el centro de masa. En cambio, T1 y T2 sí van a hacer momento. Fíjense que el R, por ejemplo, pensemos un momento que hace T1. Sería un R que va del centro de masa hasta el punto de aplicación de T1. Sería menos el radio en la dirección del versor Y. Bueno, sería un R, perpendicular a la fuerza. Entonces, la magnitud del momento va a ser R por T1. Va a estar en K, positivo o negativo. Bueno, va a estar en el sentido positivo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, porque la fuerza T1, imagínense que T1 fuera la única fuerza que actúa y que el centro estuviera quieto. Aplicando T1 no
T1 tendería a mover esta polea en sentido antihorario, que es positivo. Mientras que T2 al revés, tiende a mover en sentido horario, que es el negativo, entonces hace momento negativo. A su vez sabemos que el sentido de giro es horario, entonces voy a escribir al vector gamma como menos gamma en K. Planteo la ecuación de momento y me queda de esta manera, ¿sí? R por T1 menos R por T2 es igual a menos IC por la aceleración angular, ¿sí? Y acá nuevamente compruebo el tema de que T1 y T2 son distintas, porque si fueran iguales no me harían momento y por lo tanto el centro, la polea no tendría una aceleración angular, ¿sí? Bueno, estas ecuaciones que recuadré son las ecuaciones que voy a utilizar para resolver el problema. Vamos a contar las incógnitas. T1, T2, A y gamma. 4 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Qué es lo que nos está faltando plantear? Nos está faltando plantear algo de cinemática. Bueno, planteemos cinemática entonces. Consideremos un punto A' de la soga que está en contacto con el punto A del cuerpo rígido. Voy a plantear la aceleración del punto A del cuerpo rígido tomando a C como referencia. La aceleración de A es la de C más omega vector R de A con respecto a C más gamma vector R de A con respecto a C. El centro de masa sabemos que está quieto, entonces no está acelerado, esto es cero. El R de A con respecto a C mide el radio de la polea y está en menos X. Entonces, omega vector R de A con respecto a C, si los dejo de tarea, les va a dar omega cuadrado por R en I. Vamos a hacer el gamma vector R. Primero escribo gamma, 0, 0 menos gamma, y luego el R, menos R, 0, 0. Hacemos este producto y nos da gamma por R en J. Entonces vuelvo todo esto a la ecuación de la aceleración de A, y resulta que la aceleración de A es omega cuadrado por R en I más gamma por R en J. Esta es la aceleración del punto A del cuerpo rígido. Ahora, ya habíamos visto en otros ejemplos que el cuerpo rígido le va a transmitir a la soga solamente su componente tangencial de la aceleración, es decir, la componente en J. Entonces la soga en el punto A' va a tener una aceleración que va a ser igual a gamma por R en J. Y a su vez, como la cuerda es inextensible, la magnitud de la aceleración del cuerpo puntual 1, de M1, va a ser igual a gamma por R. Y la dirección también va a ser en J. Pero la aceleración del cuerpo 2 también va a ser gamma por R en menos J. Entonces, ahora, esta expresión de la aceleración la voy a reemplazar en las ecuaciones 1 y 2. ¿Sí? Entonces, la aceleración A, lo que llamé A en las ecuaciones 1 y 2, que es el módulo de la aceleración de los cuerpos puntuales, es gamma por R. Entonces, de acá espejo una expresión para T1. Hago lo mismo para T2. Y ahora, estas expresiones de T1 y T2 las reemplazo en la ecuación de momento, en la 3. ¿Sí? Y bueno, finalmente me queda, de acá puedo despejar, fíjense que la única incógnita es la aceleración angular. Y obtengo un valor de la aceleración angular gamma igual a 2,17 segundos a la menos 2. Por lo tanto, el vector gamma, ¿se acuerdan que le habíamos sacado el menos afuera? Es menos 2,17 segundos a la menos 2 en K. Y puedo volver a las ecuaciones de más arriba y obtengo el valor de las tensiones. Fíjense que en la guía está el problema 16, que es muy parecido al ejemplo 5 de la clase. Nuevamente, el cuerpo rígido no está en equilibrio, pero la aceleración del centro de masa es igual a 0 en este caso. Por eso va a ser más útil plantear la ecuación de movimiento para el cuerpo puntual, que está colgado, y que para el cuerpo rígido. Y fíjense que la aceleración del cuerpo puntual está relacionada con el movimiento de la rueda, porque hay un vínculo que une a la rueda con el cuerpo puntual, que es la cuerda. En el problema 17, presten atención que acá me está pidiendo, bueno, la aceleración del punto B, la reacción, pero me está pidiendo justamente en el instante inicial. Como parte de reposo, tienen que considerar que la velocidad angular en el instante inicial es igual a 0. Bueno, ¿por qué la velocidad angular me importa? Bueno, porque seguramente cuando planteen la ecuación de movimiento para el centro de masa, van a tener que, ahí aparece la aceleración del centro de masa, van a tener que usar cinemática. Y bueno, lo importante es que el término omega vector R en este caso va a ser igual a 0.
Vamos a considerar ahora el caso de una esfera maciza que rueda sin deslizar por un plano inclinado. Vamos a calcular la aceleración angular y la aceleración del centro de masa. Lo que vamos a ver nos va a permitir resolver cualquier problema de un objeto de sección circular que ruede sin deslizar, una esfera, un cilindro hueco, un cilindro macizo, etc. Lo primero que observamos es que a medida que la pelota cae, va rotando. ¿Y qué tiene que ocurrir para que la pelota rote? Tiene que haber alguna fuerza que genere momento. Bueno, veamos las fuerzas que actúan. Como está en el campo gravitatorio, va a aparecer la fuerza peso que va a estar aplicada en el centro de masa del cuerpo, que por ser una esfera homogénea es el centro geométrico. Debido al contacto con el piso, aparecerá una fuerza de contacto normal justamente en el punto de contacto con el piso. Ahora, estas fuerzas, pensemos en el momento respecto al centro de masa. La fuerza peso no va a producir momento respecto al centro de masa. ¿Por qué? Porque está aplicada en el centro de masa. La fuerza normal tampoco va a generar momento respecto al centro de masa. ¿Por qué? Porque el R que va desde el centro de masa hasta el punto de aplicación de la fuerza coincide la dirección con la de la normal, o sea que el producto vectorial me da 0. Entonces debe haber otra fuerza más para que el cuerpo rígido rote. Si no hubiera más fuerzas que estas, el cuerpo no rotaría, ¿sí? Bueno, debe estar presente la fuerza de rozamiento. Es decir, si acá no hubiera fricción, esta esfera, si inicialmente parte de reposo, se trasladaría sin rotar. Pero bueno, si actúa la fuerza de rozamiento, esta fuerza sí va a producir un momento respecto al centro de masa. Ahora, yo sé que si rueda sin deslizar, el punto de contacto con el piso tiene velocidad nula. Esto implica entonces que si rueda sin deslizar, la fuerza de rozamiento debe ser estática, porque no hay un movimiento relativo entre la esfera y el piso. Esta fuerza de rozamiento entonces es estática. Y en este caso, como está indicado en el dibujo, va a producir un momento en sentido horario. Vamos ahora a resolver el problema. Bueno, el diagrama del cuerpo aislado ya lo tengo hecho. Luego me doy cuenta que como es un objeto que rueda, la aceleración del centro geométrico, que en este caso coincide con el centro de masa por ser un cuerpo homogéneo, tiene que ser paralela al plano inclinado. Entonces, si yo oriento los ejes como indiqué acá, el vector de aceleración del centro de masa debe tener componentes solo en X. Bueno, ahora vamos a plantear la ecuación de movimiento para el centro de masa. En el eje X tengo que la sumatoria de fuerzas es mg seno de tita menos la fuerza de rozamiento igual a masa por componente X de la aceleración del centro de masa. En J, n menos mg coseno de tita igual a masa por componente Y de la aceleración del centro de masa, que vimos que es 0. Bueno, con esto ya tengo la ecuación de movimiento para el centro de masa. Ahora nos toca plantear una ecuación de momentos. No tengo ningún punto fijo, entonces voy a plantear la ecuación de momentos respecto al centro de masa. ¿Sí? Momento respecto al centro de masa es IC por la aceleración angular. Bueno, me fijo. ¿La fuerza peso hace momento respecto del centro de masa? No, habíamos dicho que no, porque está aplicada en el centro de masa. La normal tampoco, porque el vector R, en este caso de A con respecto a C, es paralelo a la normal. Entonces no hace momento. La única fuerza que hace momento es la fuerza de rozamiento. La tendría que calcular como R del punto A, que es el punto de aplicación, con respecto a C, vector la fuerza de rozamiento. Y lo otro que me doy cuenta es que la aceleración angular es en sentido horario, entonces la voy a escribir como menos gamma en K. Bueno, acá es útil aclarar que en muchos problemas uno no sabe en principio el sentido de la aceleración angular. En ese caso escribe gamma igual a gamma en K y el signo saldrá solo. Pero como acá lo sé, me conviene voy a elegir poner el menos adelante. Bueno, entonces, la ecuación de momentos me va a quedar en K y la fuerza de rozamiento, el momento que me hace es de magnitud R por fuerza de rozamiento. Y como me produce un momento que tiende a hacer girar a la rueda en sentido horario, es negativo. Entonces esto es igual a menos IC por gamma. De acá despejo que la fuerza de rozamiento es IC gamma sobre R. Bueno, ya tengo entonces la ecuación de momento
Y fíjense que las incógnitas que tenemos en estas ecuaciones: fuerza de rozamiento, aceleración del centro de masa, gamma. Tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Nos estaría faltando plantear algo de cinemática. Para eso voy a plantear la aceleración del centro de masa poniendo A como referencia. Entonces la aceleración de C es la aceleración de A, más omega, vector R de C con respecto a A, más gamma, vector R de C con respecto a A. Ahora, la aceleración del punto A, por ser un cuerpo que rueda sin deslizar, y A es el punto de contacto con el piso, este vector aceleración de A me va a quedar un vector en el eje Y. Y si lo piensan un poco o lo resuelven, omega, vector R, también me da a lo largo del eje Y. Entonces, estas dos contribuciones a la aceleración del centro de masa me dan en la dirección del eje Y se van a cancelar porque yo ya sabía de antes que la aceleración del centro de masa tiene que quedar a lo largo del eje X. Bueno, entonces el gamma vector R me queda gamma por R en Y, con lo cual la aceleración del centro de masa es igual a gamma por R en Y. Es decir, la componente X de la aceleración del centro de masa, que es la única que hay, es gamma por R. Entonces ahora ya hice cinemática y lo que me resta es reemplazar en la ecuación 1 esta expresión para la aceleración del centro de masa y de la ecuación 2 reemplazar en 1 la expresión para la fuerza de rozamiento. Reemplazando estos valores, llego a esta expresión y fíjense que acá la única incógnita es la aceleración angular, que ya la despejo y llego a esta expresión para la aceleración angular de este objeto que rueda. Fíjense que el momento de inercia está dividiendo. Esto me dice que a mayor momento de inercia, menor va a ser la aceleración angular. O sea, cuanto mayor sea el momento de inercia, más dificultoso va a ser hacer rotar este cuerpo. Va a tener mayor inercia, mayor dificultad a la rotación. En el caso específico de la esfera, acá tenemos el valor de la IC, llego a esta expresión para la aceleración angular. Fíjense que no depende de la masa, o sea que todas las esferas de igual radio pero distinta masa van a tener la misma aceleración angular. Y si calculo la aceleración del centro de masa, llego a esta expresión. O sea que la aceleración del centro de masa para una esfera que rueda sin deslizar no va a depender ni de la masa ni del radio de la esfera. Va a ser igual para todas las esferas. O sea que si yo, por ejemplo, desde un punto de plano inclinado tuviera muchas esferas y las suelto del reposo, todas se van a acelerar por igual el centro de masa. Es decir, todas van a tardar, por ejemplo, lo mismo en llegar a la base del plano inclinado, siempre que rueden sin deslizar. En el problema 18 de la guía hay un objeto que rueda sin deslizar. Dice, un rodillo de 0,8 metros de radio está unido a un disco de 1,6 metros de radio. El conjunto tiene una masa de 5 kilogramos y un radio de giro de 1,2 metros. Una cuerda se une como se indica en la figura y se tira con una fuerza P de 20 newton. Si el disco rueda sin deslizar, calcule la aceleración angular del disco, bueno, varias cosas. Bueno, lo primero que les quiero notar acá es que dice radio de giro. Recuerden que el radio de giro es una longitud tal que el momento de inercia respecto al centro de masa va a ser igual al radio de giro al cuadrado por la masa. Acá el centro de masa está denotado con la letra G y nosotros vamos a analizar este caso en particular. El problema me dice que la rueda gira sin deslizar. Eso implica, desde el punto de vista de cinemática, que si yo, como me doy cuenta que la aceleración va a ser en sentido horario, y si decido expresar la aceleración angular gamma como menos gamma en K, hago cinemática y llego a que la aceleración del centro de masa del cuerpo rígido va a ser igual a gamma por R2 en el eje X. Hagan las cuentas con cuidado y van a llegar a este valor siempre y cuando elijan que gamma es menos gamma en K. Eso por un lado. O sea que ya cinemática en mi metodología de resolver problemas ya lo hice. La otra cosa que implica es que debido a que rueda sin deslizar, el punto de contacto con el piso, el rodillo y el piso, en ese punto no va a haber un deslizamiento relativo. Va a tener que haber sí o sí una fuerza de rozamiento y va a ser estática.
que sea estática no significa que sea igual a mu estático por n, ¿sí? Va a ser la fuerza de rozamiento va a ser menor o igual que mu estático por n. Bueno, ahora mi siguiente paso es hacer el diagrama del cuerpo aislado. La fuerza P ya la tengo indicada y luego, bueno, me fijo, actuará la fuerza peso aplicada en el centro de masa y en el punto de contacto con el piso está la normal y la fuerza de rozamiento. Ya tengo el diagrama del cuerpo aislado. Ahora planteo la ecuación de movimiento para el centro de masa. En el eje X voy a tener P menos fuerza de rozamiento igual a masa por componente X de la aceleración del centro de masa, que es gamma por R2. Y en el eje Y voy a tener normal menos peso igual a 0, que esta ecuación como que no me aporta mucho. Bueno, ya tengo la ecuación de movimiento, ahora tengo que pasar a las ecuaciones de momento. Voy a tomar momentos respecto al centro de masa. Me fijo, ni la fuerza peso ni la fuerza normal me van a hacer momento. La fuerza P sí va a ser momento. Y la fuerza de rozamiento también. Fíjense la magnitud del momento que hace la fuerza de rozamiento. Tendría que hacer un R que va desde el centro de masa hasta el punto de contacto con el piso. Ese R va a ser perpendicular a la fuerza de rozamiento. O sea que la magnitud del momento que hace la fuerza de rozamiento va a ser el radio R2 por la fuerza de rozamiento. ¿Y cuál va a ser el signo? Bueno, esta fuerza me tiende a girar en sentido horario, entonces va a ser negativo. Para la fuerza P pasa algo parecido, el R y P son perpendiculares, pero ahora el R mide R1. Entonces el momento que hace la fuerza P es R1 por P y también me tiende a hacer girar a la rueda en sentido horario. O sea que las dos me van a hacer momento negativo, las dos fuerzas. Y esto va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, que como yo ya en cinemática usé que gamma era menos gamma en K, acá tengo que usar la misma convención de signos y por eso es que aparece este menos. Bueno, de acá puedo despejar una expresión para la aceleración angular. Entonces ya hice todo el procedimiento. Ahora lo que tendría que hacer es reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Si hago eso, la única incógnita que me queda es la fuerza de rozamiento y me queda esta expresión en función de todos los datos que tengo, ¿sí? Acá reemplazo los valores numéricos y llego a que la fuerza de rozamiento es 0,8 newton. A partir de acá puedo, por ejemplo, volver a la ecuación 1 y sacar la aceleración angular y luego la aceleración del centro de masa y voy a obtener los resultados que están publicados en la guía. Luego, el inciso B me dice el mínimo valor del coeficiente de rozamiento que sea compatible con este movimiento. Que sea compatible con este movimiento quiere decir que, digamos, que el objeto siga rodando de esta manera y sin deslizar. Bueno, si yo a este valor de la fuerza de rozamiento igual a 0,8, si considero que esta fuerza de rozamiento calculado es igual a la fuerza de rozamiento estática máxima, o sea, le igual a mu por n, saco un valor de coeficiente de rozamiento que es igual a 0,016. Ahora, este va a ser el valor mínimo del coeficiente de rozamiento. ¿Pero por qué? Bueno, fíjense, si el coeficiente de rozamiento fuera menor a 0,016, entonces un valor de fuerza de rozamiento de 0,8 newton sería un valor mayor a la fuerza de rozamiento estática máxima, entonces este movimiento no sería posible. Por otro lado, si el coeficiente de rozamiento fuera mayor a 0,016, este valor de fuerza de rozamiento, 0,8, sería un valor adecuado de fuerza de rozamiento estática, pero no sería el máximo, ¿sí? Es decir, el cuerpo seguiría rodando sin deslizar. Por eso decimos que 0,016, o sea que este valor de 0,8 newton corresponde al valor de la fuerza de rozamiento estática máxima, da lugar al coeficiente de rozamiento estático mínimo compatible con este movimiento. Ahora el problema dice, si ahora la fuerza P tiene otro valor mayor al anterior, que es 25 newton, averiguar si el cuerpo desliza o no desliza. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a asumir que rueda sin deslizar. Entonces va a seguir valiendo todo lo que estuvimos evaluando recién. La aceleración del centro de masa va a ser gamma por R2, la fuerza de rozamiento va a seguir siendo estática y van a valer exactamente las mismas ecuaciones, excepto que ahora el valor de P en vez de ser 20 newton va a ser 25 newton. Bueno,
Si reemplazo que P es 25 newton, ahora el nuevo valor que obtengo para la fuerza de rozamiento es 1 newton. Entonces ahora me pregunto, ¿es esto posible? Bueno, para evaluar esto voy a calcular el valor de la fuerza de rozamiento estático máximo como mu estático por n. Hago esta cuenta y me da 9,8. Entonces, como el valor de la fuerza de rozamiento que yo obtuve es de 1 newton, que es menor al valor de la fuerza de rozamiento estática máxima, entonces puedo decir que efectivamente este movimiento es posible. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de rozamiento menor que la máxima. Entonces es posible y la rueda rueda sin deslizar. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si esto no fuera posible? Supónganse que la fuerza de rozamiento estática fuera 0,7 newton. Claramente el valor calculado de fuerza de rozamiento igual a 1 newton toma un valor mayor al de la fuerza de rozamiento estática máxima y esto no sería posible. Entonces, si estos fueran los valores, la rueda deslizaría y por lo tanto ya no van a ser válidos los razonamientos que hicimos en el planteo de arriba. O sea, la aceleración del centro de masa ya no va a ser gamma por R, porque eso lo planteamos de la condición de no deslizamiento. Ahora la rueda va a deslizar, entonces la aceleración del centro de masa no va a ser más gamma por R. Por lo tanto, la ecuación 1 de esa forma ya no va a ser más válida. Y la fuerza de rozamiento no va a ser estática porque va a haber un movimiento relativo entre el cuerpo rígido y el piso. Ahora la fuerza de rozamiento va a ser dinámica. Y va a tener un valor, ahora sí, fijo, muy dinámico por n que lo voy a conocer. Entonces, ¿cómo hago para sacar la aceleración del centro de masa que ya no es más gamma por R2? Me voy a mi ecuación de movimiento para el centro de masa y voy a poner que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración del centro de masa. Simplemente P la conozco, es 25 newton, la fuerza de rozamiento es muy dinámico por n y de acá sale directamente el valor de la aceleración del centro de masa. Y luego, para sacar la aceleración angular, sigo utilizando la ecuación 2 y sale el valor de gamma. Bueno, de la guía quedarían estos problemas, ¿sí? Fíjense en el problema 20 hay una varilla que va deslizando. Lo único que les quiero comentar de este problema es que tengan cuidado respecto a qué punto toman momento. Si toman momento respecto al centro de masa, el momento es IC por la aceleración angular. Pero si toman respecto a otro punto, tengan cuidado cómo utilizan la ecuación de momento. Con respecto al problema 21, fíjense que me dice una placa uniforme está suspendida en cada una de las formas indicadas. En cada caso, calcule la aceleración del centro de masa inmediatamente después que la conexión en B se suelta. Entonces, en el primer caso, que hay un alambre, simplemente vamos a tener en cuenta el alambre en A. En B no hay nada, entonces las fuerzas que hay son estas. Solamente la tensión y el peso a lo largo del eje Y. Si yo pienso en la ecuación de movimiento para el centro de masa, me doy cuenta que como no hay ninguna fuerza a lo largo del eje X, el centro de masa solo va a tener aceleración a lo largo del eje Y. Luego, cuando necesite calcular cinemática y quiera calcular la aceleración del centro de masa, tengo que elegir un punto de referencia. En este caso, el punto conveniente es el punto A. ¿Y qué sé yo del punto A? Bueno, esto parte del reposo, o sea, la velocidad angular es 0. Lo que voy a considerar es que el punto A, partiendo de reposo, la única opción que tiene es acelerarse a lo largo del eje X, porque la cuerda es algo, digamos, lo puedo considerar como algo rígido. A no se puede mover a lo largo del eje Y en el instante inicial, solamente a lo largo del eje X y parte de reposo. O sea que voy a considerar que la aceleración del punto A va a ser únicamente a lo largo del eje X. Y aunque no sepa su valor, con saber eso ya voy a poder resolver el problema. Para el otro caso, en el cual hay pasadores, saco el pasador en B y lo único que tengo es una reacción en el punto A y el peso. Ahora esta reacción yo no voy a saber la dirección, va a tener dos componentes. Entonces el centro de masa en este caso va a tener dos componentes de aceleración. Pero lo que va a ser más fácil en este problema es que la aceleración del punto A va a ser 0. El punto A es un punto fijo. Bueno, y por último les quería comentar sobre el problema 22. Dice la rueda desequilibrada, ¿sí? ¿Qué significa desequilibrada? Que no es una rueda homogénea. Yo me imagino, por ejemplo, que una mitad es de hierro y la otra es de aluminio, por decir algo. O sea, el centro geométrico no va a ser el centro de masa. El centro de masa está desplazado hacia un costado, como está indicado en la figura. Entonces, en este problema va a rodar sin deslizar, me dice el enunciado, o sea que voy a tener
la fuerza peso, voy a tener la normal y la fuerza de rozamiento. Pero el tema es que la fuerza peso, aplicada en el centro de masa, que es G, no está en el medio, ¿sí? Y si yo tomo momentos respecto al centro de masa, o sea que es el punto que está indicado como G, en este problema, no solo la fuerza de rozamiento me va a producir momento, sino que también la normal me va a producir momento. Entonces tengan en cuenta esas consideraciones y además que el centro de masa va a tener dos componentes de aceleración. O sea, va a seguir valiendo que la aceleración del centro geométrico, o sea, del punto O, va a ser paralela al plano inclinado. Pero el tema es que ahora el punto O no es el centro de masa. Entonces el centro de masa va a tener dos componentes de aceleración. Y otra cosa que quiero que presten atención es que uno ve que se desliza bajando por el plano inclinado. Tengan cuidado cómo eligen los ejes. Porque si eligen los ejes X, Y orientados como siempre, o sea, el eje X hacia arriba del plano inclinado, el sentido positivo, el eje K va a estar orientado como estamos acostumbrados, ¿sí? O sea, eligiendo el eje X con un sentido positivo hacia arriba del plano inclinado, el sentido de giro antihorario va a ser positivo. Pero si cambia la orientación de los ejes ya no, y van a tener que tener mucho cuidado con los signos de todo.